posible reproducirlo bajo un sistema de impresión convencional. Y el objetivo es, o sea, el fin de la preimpresión es obtener formas impresoras o matrices. Y estos procedimientos se desarrollan a partir de materiales fotográficos o sensibles a la luz. ¿Sí? Nosotros ya hemos visto este esquema de la vida útil de un producto, en donde hay una necesidad de nuestro cliente, nosotros como diseñadores generamos el diseño, después una vez terminada la etapa de diseño pasa a la etapa de producción, una vez que está producido el producto, valga la redundancia, es distribuido y llega al consumidor final para su uso. ¿Sí? Dentro de nosotros habíamos dicho que como diseñadores trabajamos en esta área, pero que las materias de tecnología nos sitúan dentro de digamos, la etapa de producción del producto, básicamente gráfico. Y que debíamos conocer pormenorizadamente cómo era todo ese proceso de producción, porque todo lo que nosotros hagamos en la etapa de diseño está condicionado por la etapa por el resto de las etapas, digamos, o sea, tanto por la necesidad del cliente como por la etapa de producción, de cómo va a ser distribuido, cuál va a ser el uso final, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como vimos, cada una de estas etapas tiene como derivado, en el caso puntual de la industria gráfica o de la producción gráfica, tiene como derivado un subproducto que permite que pasemos a la etapa subsiguiente. Entonces, a fin de cuentas, cuando terminamos la etapa de diseño, en términos técnicos, no en términos conceptuales, sino en términos técnicos, esa etapa está finalizada cuando obtenemos una pieza que se llama original de arte, que hoy vamos a ver cuáles son los pormenores de esa pieza gráfica. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos el original de arte, entramos en la etapa de producción, primero a través de la etapa de preimpresión del producto, y como vimos y como dijimos hace un rato, esa etapa como resultado nos tiene que dar la obtención de formas impresoras para después poder pasar a la etapa de impresión, cuyo fin es obtener impresos, que una vez que están impresos, pasan a la etapa de rústico terminación para poder generar el producto gráfico terminado que va a ser el que va a llegar a la góndola o que va a llegar a destino, digamos, a nuestro destinatario final, que es el usuario, que va a ser quien hace uso de esa pieza gráfica. ¿Sí? Que puede ser un packaging, puede ser una pieza textil, puede ser un afiche, puede ser un folleto, puede ser un volante, puede ser cualquiera. ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos previos a la reproducción? Bueno, un poco lo que estuvimos viendo, ¿no? O sea, antes de poder reproducir un diseño, ¿sí? O un producto, lo que vamos a hacer primero es, vamos a procesar digitalmente la información, vamos a gestionar el color, ¿sí? Que esto ya lo estuvimos viendo cuando vimos color, modos de color, etc. Vamos a codificar la pieza gráfica. Y por último, se va a realizar la rasterización o la aplicación del tramado para que todas las imágenes que componen ese, ese archivo original puedan ser reproducidas en un sistema de impresión tradicional. Porque como ya venimos viendo en las últimas clases, las imágenes originales de tono continuo no son factibles de reproducir esa gradación tonal imperceptible mediante los sistemas de impresión tradicionales. Eso requiere simular, ¿sí? Mediante un semitono, esos tonos continuos o esa variación tonal del tono continuo, simularla a través de un semitono mediante una trama de puntos, ¿sí? Que ya estuvimos hablando de tramados la clase pasada. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Se entiende todo bien? Perfecto. Joya. Bueno, el mapeo más o menos es este, ¿sí? En la etapa de diseño nosotros nos llegan originales e ilustraciones o acuarelas o lo que sea, o fotografías, y por otro lado, la composición tipográfica, ¿no? O sea, el texto. Supongamos que nosotros tenemos que diseñar una revista. Entonces nos van a llegar por un lado
las ilustraciones que tenga que tener, o los gráficos que contenga la revista, las fotografías que contengan la revista y los archivos de Word, por ejemplo, con las notas que incluyen la revista, ¿sí? Antes lo que se hacía era, las ilustraciones y las fotografías pasaban o sea, la etapa de diseño, ¿no? Obtenemos, obtenemos las fotografías, las ilustraciones y los archivos de la composición tipográfica. Teníamos que, como decíamos, digitalizar la información, ¿no? Lo que decía acá, procesamiento digital de la información. Entonces, antes lo que se hacía era la información que correspondía a ilustraciones y fotografías se digitalizaba mediante el escaneado, ¿sí? Y la composición tipográfica, es decir, los textos, se componían mediante algún programa de o se componen mediante algún programa de autoedición de textos, ¿sí? Una vez que estaba digitalizada la información, bueno, acá ven, ponemos también fotografía digital o imágenes por computadora. ¿Por qué? Porque esta etapa ya quedó en desuso. Ahora la fotografía es digital y los gráficos por lo general te llegan ya también en algún tipo de formato de imágenes, ya sea vectorial o bitmap, ¿sí? En cualquier caso, igual está la posibilidad de que si nosotros queremos contar con un original determinado, podamos escanearlo también. Pero hoy por hoy la realidad es que las fotografías por lo general llegan ya directamente en formato digital y los gráficos se pueden resolver directamente a través de alguna plataforma que nos permita ilustrar directamente y que la salida sea automáticamente digital, como puede ser una tableta gráfica, un iPad o algo así. ¿Sí? Una vez digitalizado pasábamos al tratamiento. En el caso de las imágenes y las fotografías, el tratamiento era una corrección tonal, una corrección cromática, es decir, mejorar, o sea, el color, y la conversión a CMYK, porque todo lo que venía digitalizado venía en formato RGB. Y dentro de lo que era la autoedición de textos, la maquetación por un lado, es decir, diagramarlo, ponerle diseñarlo por columnas, maquetarlo, darle jerarquías, etcétera, y el montaje de esa maquetación. Una vez terminado esto, se obtenía el original, ¿sí? La pieza gráfica esa que decimos como etapa final de la etapa de diseño, el original, que podía tener dos salidas, o ir a filmación, o sea, fíjense que punto 4 es salida, ir a filmación, o sea, computer to film, para obtener películas, o ir directo a plancha, y en cualquier caso, a través de películas o a través de la plancha, ya obtengo lo que es la forma impresora o la matriz. ¿Sí? En un caso, obtengo directamente la matriz, si es directo a plancha, y si no, obtengo películas gráficas que me posibiliten el copiado por contacto de una forma impresora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta se entiende? Todo esto es pregunta de parcial, así que y es el nudo, digamos, de lo que nos interesa que aprendan en este cuatrimestre. Porque cuando se reciban, fundamentalmente, si cualquier laburo que tengan, o antes, ¿no? Y cualquier laburo que tengan que hacer que involucre ir a la imprenta a llevar un laburo, implica conocer todo esto que estamos viendo acá. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces, como decíamos, viendo el flujo ese que teníamos ahí anteriormente, podemos determinar esto, que actualmente el flujo de trabajo en la preimpresión es fundamentalmente digital, o sea, ya no hay más esta situación analógica del escaneado, ¿sí? De las ilustraciones y eso. Mediante un ordenador procesamos la información, originales de texto e imagen, procedemos a su maquetación y generamos el original de arte. Todas estas operaciones se agrupan bajo la denominación de desktop publishing o autoedición, y es la que realizan los programas como el InDesign o el Quark Express, o en el caso de piezas que no tengan que ser multipáginas, el Illustrator o el Corel o alguno de esos programas. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las etapas de la preimpresión? Previamente estuvimos viendo cuáles eran las etapas a la reproducción. Ahora, dentro de la preimpresión tenemos distintas etapas, ¿sí? La preparación del original, de ese archivo original, los ajustes de impresión, la maquetación, las pruebas de color, la filmación y la obtención de la forma impresora. ¿Sí? A ese conjunto de operaciones utilizadas en la preimpresión se lo conoce como flujo de trabajo. ¿Sí? Y estos flujos de trabajo varían dependiendo del medio de reproducción. Básicamente pueden dividirse en tres tipos.
El flujo de trabajo tradicional, que utiliza originales mecánicos que posteriormente serán fotografiados por una cámara, la cual permite obtener negativos que servirán para hacer una copia exacta del diseño en la forma impresora, estando en contacto con ella, esto que decíamos. En este caso, el original es un original mecánico o físico o rígido que pasa por un procedimiento que ahora lo vamos a ver, que se conoce como fotomecánica, en el cual una gran cámara fotográfica como esas viejas de fuelle le sacaba una foto para obtener negativos, ¿sí? Que luego servían para hacer películas o a través de esos negativos o a través de películas positivas, copias de contacto con la forma impresora para obtener la forma impresora correspondiente a cada uno de los sistemas. ¿Sí? Y después están los flujos de trabajo digitales, que la diferencia fundamental con la preprensa tradicional es que no existe un original físico, sino que es un archivo informático que puede ser estático o dinámico, ¿sí? Es decir, que puede modificarse o puede ser que no se modifique. Y por último, los procedimientos mixtos o los flujos de trabajo mixtos, ¿no? Que sirven de proceso, se sirve de procesos de ambos tipos de preprensa. Generalmente en este tipo de flujos híbridos, el tratamiento y la salida son llevados a cabo por procesos digitales, mientras que la obtención de la forma es uno analógico. Es decir, se obtiene mediante forma digital la película y después se copia la forma impresora de manera análoga. ¿Sí? Eh, Si bien los procesos de preimpresión son diferentes, todos ellos, como dijimos al principio, recurren a procedimientos fotográficos que tienen como fin trasladar las imágenes de un soporte al otro a partir de sustancias sensibles a la luz. Quédense con esta palabra, porque vamos a empezar a hablar de traslados. Vieron que dice trasladar las imágenes de un soporte a otro. Cuando habla de un soporte a otro, habla del soporte digital al soporte físico, por ejemplo, película, del soporte físico película al soporte físico forma impresora. Cada vez que la imagen va pasando de una instancia a otra, se la denomina traslado. O sea, lo que hacemos es trasladar las imágenes de un soporte al otro, siempre bajo procedimientos fotográficos, es decir, a partir de sustancias sensibles a la luz. ¿Alguna duda acá, hasta acá? ¿Alguna consulta, algo que quieran preguntar? Nada, ¿estamos bien? Bueno, seguimos entonces. ¿Qué es el original de arte? Es decir, esa pieza resultante, que como, digamos, esa pieza resultante de la conclusión de la etapa de diseño, en términos técnicos, obviamente, ¿no? En términos conceptuales, el diseño está terminado cuando ustedes dicen el afiche ya está diseñado, ya está terminado, ya lo tengo en la compu. Ahora, para que ese afiche pueda ser reproducido, le faltarán un montón de condicionamientos técnicos que hay que resolver para que finalmente esa pieza pueda ser considerada un original de arte factible de reproducir bajo algún sistema de impresión. El original de arte, entonces, es la pieza gráfica codificada resultante del montaje de imágenes y texto que contiene toda la información necesaria para poder incorporar nuestro trabajo de diseño al proceso de producción gráfica. ¿Sí? Y básicamente hay tres tipos de originales. Los que se conocen como originales de caja, ahí empiezan a ver los elementos encodificados del original. ¿Sí? Acá, acá, ¿sí? Se empiezan a ver los elementos encodificados del original. Eh, El original de caja, ¿sí? Presenta todos los elementos dentro de un marco interior imaginario o caja virtual, es decir, fíjense, todo está dentro de una caja, o sea, todo, nada sale por fuera de la caja tipográfica, ¿sí? Por eso se lo conoce como original de caja. Después está el que se conoce como original de corte, en donde las imágenes, ilustraciones o fondos llegan hasta los bordes de la página en todos los sentidos, ¿sí? Es decir, arriba, abajo y a los costados hay imágenes que exceden el formato final de la página. Eso se lo conoce como imágenes al corte y entonces esto confeccionan un original de corte si las imágenes, ilustraciones o fondos llegan hasta los bordes en todos los sentidos de la página.
Y si no, estamos en presencia de un original combinado, es decir, en donde hay situaciones al corte, pero otras situaciones se mantienen digamos, se mantienen por dentro de la caja tipográfica preestablecida. Es decir, es aquel original que presenta las características del original al corte y caja en una misma pieza. ¿Estamos? Bien. Bueno, códigos del original, porque recuerden que dijimos que el original era una pieza codificada, con lo cual quiere decir que tiene códigos, ¿sí? ¿Y para qué sirven esos códigos? Para que el original sea interpretado de forma correcta por todos los profesionales que intervienen en el proceso de producción gráfica, debe utilizarse un código convencional, es decir, herramientas que signifiquen lo mismo para ustedes diseñadores, para la persona que se va a encargar de la preimpresión, para el imprentero que va a generar los impresos y para el encuadernador o el que va a hacer el corte o el que va a hacer el troquelado, para que todos entiendan bajo ese sistema de códigos cuál es la tarea que tienen que resolver una vez impreso el archivo o en el proceso de impresión para generar el producto gráfico terminado. ¿Sí? Dentro de esos códigos, los primeros que encontramos son las líneas de corte. ¿Sí? También se los conoce como elementos encodificados a los códigos del original o elementos encodificados. ¿Sí? Líneas de corte. ¿Qué son las líneas de corte? Son líneas ortogonales de aproximadamente 1 centímetro de largo, coloreadas con 100% de cada una de las tintas presentes en el futuro impreso. Es decir, si este impreso finalmente es un impreso a 2 tintas, ¿cómo está compuesta la línea de corte? Si, por ejemplo, este impreso finalmente va a ser impreso en cian y negro, ¿cómo tienen que estar confeccionadas esas líneas de corte? Medir 1 centímetro de largo, ¿sí? El espesor del filete puede ser 0,5, 0,75, un punto como máximo. ¿Y cómo tienen que estar coloreadas? Con 100 de cian y 100 de negro. Exactamente, 100% de cian y 100 de negro, es decir, 100% de cada una de las tintas presentes en el futuro impreso. Si el impreso fuera impreso a 4 tintas, tendrá que tener 100 de cian, 100 de magenta, 100 de amarillo y 100 de negro. Ahora, ¿por qué creen que tiene que tener 100% de cada uno de los colores que componen el impreso? Eh, ¿Qué hay que hacer si el impreso es a 2 colores, a 3 colores, a 4 colores, a 5 colores? Lo vimos la clase pasada. Para reproducir esas imágenes, ¿qué hay que hacer? pasarlas a semitono. Pasarlas a semitono. ¿Y qué más? Pasarlas a semitono implicaría tramarlas. Perfecto. Ahora, ¿qué más hay que hacer? Además, si es una imagen a todo color, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se reproduce un semitono con los 4 colores básicos de la impresión? Cada color tiene su ángulo Perfecto. de ¿Y a eso cómo se llama en la jerga? ¿Qué hay que hacer? roseta. ¿La qué? ¿Eh? La roseta. Eso es lo que se forma, es la unidad mínima. Ahora, convertir a esa imagen y semitono y generar, ¿qué hay que hacer? Y generar cada una de las tramas anguladas para cada color. ¿Cómo se lo denomina eso? ¿Y con qué objeto se hace eso? ¿Cuál es el objetivo de... ¿Nadie puede contestar esa pregunta? Bien, Camila, separación de color, exactamente. Ahora, ¿para qué se hace la separación de color? Ya, además de, digamos, tramar la imagen y angularla para obtener qué?
Hago la separación de color y ¿cuál va a ser el resultado de la separación de color? Esas tramas, ¿qué pasa con cada una de esas tramas anguladas? No, eso es un defecto y no tiene que ver con la angulación, tiene que ver con la angulación de la trama, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo proceso la imagen y hago la separación de color, como bien dijo Camila. Es decir, obtengo un semitono por cada uno de los colores básicos de la impresión citocromática. Es decir, un semitono del ciano, un semitono del magenta, un semitono del amarillo y un semitono del negro, que están cada uno con ese tramado, cada uno tiene una angulación distinta. Para después, como decía hay alguien, recomponerse, formar la roseta y generar la imagen. Ahora, ¿qué es lo que voy a obtener una vez que hizo la separación de color? ¿Cuál es la salida de esa separación de color? Lo acabamos de ver hace 5 minutos. La salida está en CMK, ¿no? No, no tiene nada que ver, eso es el modo de color. Ese archivo que ustedes hicieron la separación de color, ¿a dónde va? ¿Cuál es el fin de la preimpresión? La prueba de color. No, Generar un archivo para imprimirse. no, ese archivo ya lo tenés. O sea, ¿cuál es el fin de la preimpresión? Lo acabamos de decir hace 3 minutos. Obtener los originales de arte. No, el original de arte es la consecuencia de la etapa de diseño. Ahí está, Tomás. Obtener una forma impresora o las planchas. Y previamente a eso también puedo obtener que, si no quiero hacerlo directo, si la salida no es directa a plancha, ¿cómo es la salida? Lo acabamos de ver hace 3 minutos. Filmación. ¿Eh? Filmación. Exacto, filmación, es decir, obtener una película. Ahora, ¿por qué entonces la codificación tiene que tener 100% de cada una de las tintas preexistentes? O sea, o de las tintas presentes en el futuro impreso. Para que coincidan en el registro. No, eso es posterior. ¿Qué haces vos con lo dijeron recién? ¿Qué haces cuando tenés la imagen a todo color? Vas a obtener esos semitonos a través de la separación de color. Exacto. Para que las líneas de corte te aparezcan en cada una de esas películas o en cada una de esas planchas. Si vos omitís poner la marca en el 100% de alguno de los colores, en una plancha no va a salir. Y entonces no vas a poder verificar todo lo que te permiten verificar esas codificaciones. Entonces, el original va a pasar por un proceso de separación de color, sí o sí. Sobre todo si es a si es a 2, a 3 o a 4 colores, va a pasar por un procedimiento de separación de color. Si es a 2 colores, obtendré o 2 películas o 2 matrices. Si es a 3 colores, obtendré o 3 películas o 3 matrices. Si es a 4 colores, obtendré 4 películas o 4 matrices y así sucesivamente. Ahora, para que los códigos aparezcan en cada una de esas matrices o en cada una de esas películas, es que esos códigos tienen que estar conformados por 100% de cada una de las tintas presentes en el futuro impreso. ¿Sí? Siempre aparecen por fuera de los límites del impreso, ubicadas a 2 o 3 milímetros de los vértices de la pieza, e indican el punto de incisión de la guillotina. Es decir, las líneas de corte lo que están marcando es por dónde va a pasar la guillotina. ¿Sí? Y después, en los originales combinados o en los originales al corte, además aparece otro código que se conoce como demasía o sangrado, ¿sí? Que es un excedente de 3 a 5 milímetros del fondo de color o de IO de imagen que supera los límites del corte para evitar que en el guillotinado, o sea, para evitar errores en el guillotinado final, ¿sí? Es decir, que no aparezca una línea blanca o un borde blanco cuando pasa la guillotina. Entonces se extiende el pleno de color en esos originales que vimos recién, que se conocen como combinados o al corte, es decir, que van a ir con una imagen que excede, digamos, o que limita con los límites del formato.
Entonces, para que limite con los límites del formato final, una vez cortada la pieza, lo que hace es se extiende la foto o el pleno de color o la información que tiene que quedar al límite del formato, se extiende entre 3 a 5 milímetros para evitar que cuando la guillotina pase, no corte sobre el papel blanco y quede una línea blanca y no quede bien como tiene que quedar. ¿Se entiende? Otros códigos del original son las marcas de registro. ¿Sí? ¿Para qué sirven las marcas de registro? Las marcas de registro consisten en círculos con una cruz centrada que aparecen siempre opuestos y manteniendo una posición fija por fuera del límite del impreso. ¿Sí? Siempre todo por fuera del límite del impreso. Y este caso es, en vez de ser una línea recta y homogénea, es una cruz centrada con un círculo. ¿Sí? Se utilizan para controlarlas. Obviamente que todos estos códigos, también las líneas, marcas de registro, tienen que estar compuestas por 100% de cada uno de los colores presentes en el futuro impreso. Y en este caso, como las líneas de corte marcan o delimitan el lugar por donde tiene que pasar la guillotina, la marca de registro se utiliza para controlar la superposición exacta de las pasadas de tinta. Es decir, estas marcas aparecen siempre que haya un impreso de 2 o más tintas. Si el impreso va a ser a una sola tinta, es al cohete poner marca de registro, porque no hay tinta para registrar, hay una sola pasada. En cambio, cuando yo necesito que se vaya formando el color por la superposición de tramas, necesito saber si esas tramas se están superponiendo de forma correcta. Para eso están esas marcas que se conocen como marcas de registro. ¿Está claro? Miren que todo esto que estoy diciendo es todo pregunta del examen, ¿eh? Tanto del parcial como del final. Bien. Otro código son las líneas de doblez, que en este caso son como las líneas de corte, pero en vez de estar continuas, son discontinuas, es decir, es como una línea puntuada, punteada. Y son líneas discontinuas de aproximadamente 1 centímetro de largo, obviamente, volvemos a repetir, siempre pintadas de 100% de cada uno de los colores presentes en el futuro impreso, que deben trazarse en el lugar exacto donde se realizará el plegado como una prolongación del doblez. Siempre los códigos van por fuera del marco de encierro de la pieza, es decir, por fuera del formato, por fuera de los límites del impreso. No se marca la línea punteada ni se imprime la línea punteada por dentro del folleto a doblar. La línea punteada va por fuera y ya marca desde ahí por afuera dónde va a estar dónde se va a hacer el trazado, que es una operación complementaria de la postimpresión o del acabado de los pliegos impresos. Se hace el trazado, que es una marca para poder doblar bien la pieza sin la necesidad de que se rompa o se arquee o pase algo cuando uno la dobla, ¿sí? Y entonces, como decíamos, deben trazarse en el lugar exacto donde se realiza el plegado como una prolongación del doblez, ¿sí? Lo que están viendo acá es el límite superior izquierdo de la página, ¿sí? Como pudieron ver en esta, acá van colocadas las marcas de registro pueden ir 4 acá, como aparecen en donde estábamos viendo recién, en los mismos bordes, o pueden aparecer 2 arriba y 2 abajo, o pueden aparecer de otra manera, ¿sí? Pero lo que están viendo acá, cuando están viendo esto, es la representación de ese margen superior izquierdo, ¿sí? Otro código del original u otro elemento encodificado del original es la barra de colorimetría, ¿sí? O tira de control colorimétrico también, que consiste en una tira de pequeños cuadrados ubicadas a lo ancho de todo el pliego de impresión, es decir, no en cada pieza. Es decir, si yo en un pliego de impresión tengo un volante de 10 por 15 y en el volante me entran 20 poses en el pliego, perdón, me entran 20 poses de ese volante, no es que en cada uno de esos 20 volantes va la tira de control, sino que la tira va a lo largo de todo el pliego de impresión.
y se va repitiendo, ¿sí? O sea, llega al final de la tira con los valores que quiero medir, se repite otra vez la misma tira y se repite y se repite y se repite hasta que cubre todo el ancho del pliego, ¿sí? Muestra los 4 colores básicos de impresión en varias formas, es decir, los puede mostrar como acá, que los muestra al 100%, al 80%, al 60%, al 40%, al 20%, así, los va mostrando así. En realidad es 20, 40, 60, 80, 100. Acá los está mostrando así, ¿no? Al 100, al 80, al 60, al 40 y al 20. Y muestra los 4 colores básicos de impresión, digo, en varias formas, siendo una referencia que permite al impresor apreciar y regular la exactitud de los colores. Esto, obviamente, si el impreso es a 2 colores, no lleva los 4. Lleva solamente los 2, la tira lleva solamente los colores presentes en el futuro impreso. ¿Sí? Y vale lo mismo para la información de las tintas, que es otro código que aparece ahí abajo, ¿no? Que es un complemento necesario del proceso de filmación para poder identificar qué color corresponde a cada una de las películas o matrices obtenidas en la separación de color. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a ver. Las películas y las formas impresoras, toda la información que aparece en las películas, por ejemplo, toda la información es en negro, o sea, es negro y el color, digamos, negro y el acetato, de alguna manera, ¿no? Negro y transparencia. O sea, lo que veo en esa película son puntos negros. Entonces, ¿cómo yo sé que esos puntos de trama que yo veo negros en las 4 películas corresponden a la película del cian y no corresponden a la película del magenta? Bueno, porque tengo que poner la información de las tintas, que es básicamente poner el nombre de cada una de las tintas en 100% del color de esa tinta, y entonces cuando se hace la separación de color, lo que es 100% cian solo aparece en la película del cian, lo que es 100% magenta solo aparece en la película del magenta, y entonces cuando yo voy a buscar la película, miro qué dice arriba, y si es cian, ya sé que esa es la película de cian. Entonces, copio esa forma impresora me va a venir con la misma información, o sea, me va a quedar que es la forma impresora de cian, y yo ya sé que cuando pongo esa chapa en máquina, al tintero le tengo que poner cian. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, algo que quieran preguntar hasta acá? Miren que falta un montón todavía. Profe, el tema de, Sí. de los originales, ¿es un acetato común el que se usa o es algo, o es un papel especial? El original es un archivo digital. La película gráfica no es un acetato cualquiera. Primero que es una base de un acetato que además tiene una emulsión fotosensible y por lo general se comercializa específicamente para cada una de las, o sea, cada una de las máquinas lo que trae es un artefacto que se conoce como cassette, que ahí adentro viene toda la película gráfica virgen virgen sin revelar, y el cassette viene, dependiendo de la máquina, es el cassette que uno necesita, de ancho, de alto o de marca. Y cada cassette tiene correspondencia con una filmadora distinta. O sea, la AC Fatal tiene una medida de cassette, la otra tiene otra, pero no es un acetato cualquiera. Que en algunos casos se pueda, para optimizar recursos o para bajar el costo, en algún tipo de trabajos, utilizar un acetato común o un papel vegetal, sí, existe esa posibilidad, pero no es la misma calidad, porque primero porque los dispositivos de salida son distintos, segundo porque la posibilidad digamos, de fidelidad que permite la película gráfica no es la misma que te permite un vegetal. Por lo general, los puntos de trama muy chicos en un papel vegetal se pierden. Sí, bueno, y decíamos, información de la tinta, el complemento necesario del proceso de filmación para poder identificar a qué color corresponde cada una de las películas o matrices obtenidas en la separación de color. Habíamos dicho que otra etapa de la preimpresión eran los ajustes de impresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque al imprimir es normal que el registro de los colores no sea 100% exacto y ocasione bordes blancos indeseados o espacios sin imprimir, ¿sí? Entonces, para eso existen 2 mecanismos que se conocen como trapping y overprint en el diseño que ayudan a prevenir estos errores. Lo primero es esto, el knockout o la reserva. En este caso se filman separaciones para un documento que tiene colores superpuestos y en este caso
el color del objeto superior crea una reserva en los colores de los objetos inferiores, ¿sí? Y para evitar que se generen colores indeseados. A ver, ¿se entiende esto? Bueno, a ver, Nadia, entonces explícame por qué se hace esto, ya que dijo Nadia que lo entendió. Ay, ¿por qué yo, profe? Y porque dijiste que lo entendiste. Sí, lo entendí, pero no sé cómo Bueno, explicarlo. y bueno, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo son las tintas? Magenta y cian. Sí, pero ¿y cuáles son las características de las tintas, por ejemplo, las tintas de offset? Ahí te digo, para. No me digas que son que son líquidas o grasas. No, eso no. ¿Cuál es la? ¿Por qué yo puedo obtener una imagen? ¿Por qué puedo reconstruir una imagen a todo color a partir de puntos de trama cian, magenta, amarillo y negro yuxtapuestos o superpuestos? Porque las tintas son como. ¿Oleosas? No. Ah. ¿Cómo es la película que deja la tinta sobre el soporte? ¿Para qué se hace la reserva? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el cuadrado de abajo fuese todo cian y yo arriba le hago pisar con un cuadrado magenta? ¿El cuadrado se vería magenta? Al ser parte de un sistema de colores, ay Dios, me olvidé el nombre exacto, sustractivos, si se superponen unos con otros se genera un tono más oscuro y tiene que quedar una reserva de blanco para que cuando caiga el otro color de la próxima película quede puro el color que tiene que ir. Exactamente. Si yo abajo, las tintas son translúcidas, muchachos. Entonces, si yo arriba, y por eso, la translucidez de la película de tinta permite que a partir de la superposición y juxtaposición de puntos de distintos colores se formen terceros colores. Entonces, si yo abajo pongo el cuadrado todo cian y arriba le aplico el cuadrado magenta, no va a quedar un cuadrado magenta, se va a ver un cuadrado violeta, porque se va a ver el cuadrado mezcla del magenta con el cian. Entonces lo que hay que hacer es dejarle la reserva. En este caso, lo que necesito para que esa reserva funcione es hacer un registro exacto, porque si yo le erro al registro, me va a quedar de un lado algún borde blanco y del otro lado un borde oscuro o violeta. Si se corre de registro exacto. ¿Se entiende? Básicamente dejar una separación, profe. No. Acá en este caso, por eso se resuelve con el trapping o solapamiento, que es decir, lo que hacen acá. Se ensancha un poquito el cuadrado que va a ir arriba para que pise apenitas sobre el cuadrado que está abajo, que es cian, y lo que se va a ver es apenitas una pequeña liñita de un color que es la combinatoria de ese cian con ese magenta, pero que claramente es imperceptible porque es una línea muy, muy, muy pequeña, pero que me sirve para garantizar que cualquier mínimo error en el registro no me quede un borde blanco indeseado, que es lo que me pasaría si yo voy solo con la reserva y le pifio con el registro. ¿Sí? Entonces, el trapping o solapamiento consiste en agrandar o reducir levemente una figura para que al caer sobre otra la tinta cubra todas las posibles áreas sin imprimir. ¿Sí? Que es lo que están viendo acá, ¿ven? Esta era la reserva en donde calza justo. Si se corre por algún motivo el registro, queda un borde blanco indeseado y en cambio acá extiendo un poquitito el magenta para que pise apenitas contra el cian de abajo, permita que no haya bordes indeseados y lo que se va a ver sí es una pequeña liñita finita de la sumatoria de los dos colores
que casi va a ser imperceptible, ¿sí? Y si no, en otros casos está el overprint. Ahora, no se puede hacer siempre. ¿Por qué creen que el ejemplo acá, volviendo al principio, por qué creen que acá el ejemplo es válido de hacer un overprint o sobreimpresión? Por, por la saturación que tiene el color de abajo con respecto al negro. O sea, No es eso, te entiendo lo que querés decir, no es específicamente, o sea, no es técnicamente la respuesta correcta. Pero sí, o sea, ¿qué pasa? La sumatoria de cian, magenta y amarillo, ¿qué da? un marrón. Exacto, pero da negro, da un negro que no es tan negro. Con lo cual, cualquier cosa que yo ponga negra por encima de los otros colores, ¿cómo se va a ver? Negro. Negra, no va a cambiar. Entonces, en este caso, yo lo que puedo hacer es directamente una sobreimpresión, es decir, digamos, prevenir ese error de registro pintando todo el cuadrado de abajo del color del pleno de color sin dejar ni una reserva ni pensar en el trapping, sino pintarlo todo de color y arriba le apoyo el negro y el negro arriba del amarillo va a ser negro, arriba del cian va a ser negro, arriba del magenta va a ser negro porque va a traslucir parte de ese amarillo, pero no va a cambiar esencialmente el color, va a seguir siendo negro. Igual eso es más costoso, ¿no? ¿Cuándo es una buena idea usar algo así? Cuando pasa esto, cuando tenés que sobreimprimir algún negro con cualquiera de los otros colores. Okay. Todo lo que es negro se sobreimprime para evitar problemas de registro, sobre todo porque por lo general el negro se usa para textos y si vos querés imprimir un texto sobre, imagínate vos querés imprimir un texto cuerpo, un texto cuerpo 12, ponele, sobre un pleno de color magenta, cian, amarillo, el que más te guste, un pleno de color. Si hicieras esto, si hicieras esto, si hicieras esto, tendrías que acertar una tipografía de cuerpo 12 en el calado que te deja abajo en el pleno. O sea, una exigencia de registro excesiva. ¿Sí? Una tipografía, y ni hablar si es una tipografía cuerpo 6. ¿Sí? Claro, las chances de pifiar son cada vez Más altas. O sea, es muy chiquito lo que tenés que hacer encajar en algo en otro. En este caso, lo podrías hacer así, pero tendrías que agregarle un filete a la tipografía deformando, deformando las contraformas internas, deformando los serifas, deformando un montón de cuestiones morfológicas de la propia tipografía. En cambio, en este caso, directamente vos montás la tipografía que está en negro puro arriba del pleno y la sobreimprimís. Y de última, la tipografía lo que va a hacer es el negro ese o sea, se va a ver un negro un poco más fuerte que el negro 100% de coso, pero se va a seguir viendo negro. ¿Por qué? Porque la sumatoria de todas las longitudes de onda, o en este caso la sumatoria de todos los pigmentos, da negro. Entonces, cuando es negro y hay que hacerlo imprimir sobre cualquier cosa que sea blanca, sobre cualquier pleno de color, se sobreimprime. Esto igual, fíjense en el cuadernillo, en los cuadernillos de ACFA, porque además hay no se los vamos a tomar en el examen, pero si quieren ahondar en el tema, cuando se hace el trapping, por ejemplo, no es que se comprime a cualquiera y se comprime cualquier color y se expande cualquier color. Dependiendo cuál es el color, algunos se contraen, otros se expanden, dependiendo si el color de abajo, además, porque acá lo estoy haciendo con dos tintas básicas, o sea, cian puro, magenta puro. Ahora, ¿qué pasa si abajo el cuadrado en vez de ser cian es verde? Que es una combinatoria de dos colores. Bueno, por eso, entonces, si quieren ahondar más en el tema, todas las cuestiones, digamos que es algo que en algún momento lo van a tener que hacer para cuando tengan que laburar y tengan que resolver el problema, en los cuadernillos esos de ACFA que están subidos en la bibliografía, están mejor explicados, o sea, más en detalle el trapping y el overprint y cuándo son los casos que se hace trapping, cuáles son los casos que se hace overprint y cuál es el color que se expande o que se contrae en el trapping y en el overprint, dependiendo cuál es la tinta de impresión y cómo es el color formado. ¿Sí? Entonces,
Miren, todo esto, no sé si están anotando, están sacándole fotos, me están grabando, lo que es, pero cuando hagan el original, que ahora la semana que viene vamos a presentar el trabajo práctico y tengan que presentar el printer del original y la separación de colores, si viene si en algún caso, que seguramente lo vamos a hacer, le vamos a poner que en algún caso tenga que haber alguna situación de overprint o de mapping, porque le vamos a pedir o un texto calado arriba de un fondo o lo que fuera, nosotros vamos a chequear que esta situación esté bien resuelta. O sea, que el texto solo aparezca en la película del negro y que cuando vayamos a la película que aparece el color de fondo no esté calada, sino que esté todo el cuadro listo para sobreimprimir. Así que atentis. Y el trabajo práctico no es ni más ni menos de lo que van a usar ustedes después cuando se reciban o cuando empiecen a laburar y tengan que mandar un archivo de imprenta. Con los mismos, van a llevar lo mismo que le van a llevar a la imprenta, el archivo digital que no nos van a dar nosotros, pero lo van a subir al campus, por ahí no el Illustrator, pero sí el PDF, van a subir van a ir con el printer, que es la versión final del original impreso, y en este caso van a hacer la simulación de la separación de color a través de papel vegetal, pero bueno, eventualmente cuando ustedes van, llevan el archivo y el printer y a ustedes les dan en la imprenta o en la casa de servicio gráfico las películas para después copiar las planchas. En este caso ustedes van a hacer como si hicieran las películas, que van a hacer una simulación del peliculado en papel vegetal. Maquetación, ¿sí? En esta fase del proceso se genera el documento que finalmente se va a imprimir, por lo que se optimizan todos los aspectos de las etapas anteriores. El objetivo es que el montaje final de la página sea perfecto. Y en este caso no vamos a andar mucho en el tema porque es un tema del cuatrimestre que viene, o sea, del primer cuatrimestre del año que viene, que es cuando hablamos de montaje del documento en la maquetación, hablamos de dos cuestiones, una que es la imposición y otra que es el casado. La imposición consiste en distribuir un producto impreso en un pliego de mayor tamaño para facilitar su manipulación. Una imposición correcta optimiza el uso de papel, ahorrando tiempo y material fotosensible. ¿Qué es lo que ven ahí? Ven el folleto, ¿cuántos folletos entran en el pliego? Ven, entran uno, dos, vemos porque acá sigue, ¿no? 4, 5, 6, fíjense que estos están de cabeza y acá aparece el otro cabeza con cabeza, es decir, para que el corte pase por acá. Y este a cada una de estos folletos que aparecen en el pliego se los conoce como poses. Entonces, como dice ahí, esto se hace para optimizar el uso de papel ahorrando tiempo y material fotosensible. Si se fijan bien, acá hay marcas de corte con demasía, porque ven que la marca pasa por acá y está el pleno de color extendido. A ver si se puede llegar a ver. ¿Ven? Marcas de corte. Esto es demasía porque el corte de acá me está diciendo que el guillotinado va a pasar por acá y esto es el excedente de color para que cuando el folleto se corte no quede un borde blanco del papel. Esta es la demasía. Marcas de corte y acá hay otra marca de corte porque va a cortar por acá. En este caso no hay demasía, debería haberla, debería tener uno acá y uno acá para evitar, para hacer un doble corte para evitar que si la guillotina se inclina un poquito para allá o un poquito para allá, en uno de los folletos me queda un pedazo del folleto de al lado. ¿Sí? Acá está la tira de control colorimétrico y bueno, a esto se lo llama imposición. ¿Sí? Imposición. Y por otro lado está el casado, que es el ordenamiento de las páginas de una publicación en el pliego de impresión para que éstas se muestren en orden de foliación correcto. Esto que venimos hablando en taller, que es, si en vez de ser folletos, esto fuesen páginas de un libro, en el pliego van a entrar más de una página de un libro, pero las tengo que poner con el orden correspondiente, es decir, la 1 con la última, la 2 con la anteúltima, la 3 con la antepenúltima y así sucesivamente. Ese ordenamiento de las páginas de una publicación en el pliego de impresión se lo conoce como casado. ¿Sí?
Por último, una vez terminada la maquetación, hecho el casado y la imposición y teniendo el pliego final completo con todas las marcas y todo, se hace lo que se llama la recopilación de la información. El pre-flight o el empaquetado, como le dice ahora el programa, ¿no? El collect to output o el empaquetado, es decir, hacer la revisión final de cada archivo que llega a la etapa de filmación antes de procesarlo, ¿sí? Se puede realizar manualmente o automatizarse mediante un software. Antes de enviar cualquier trabajo a preprensa, se debe asegurar que cumpla con los siguientes puntos básicos. La ortografía, que esté bien el sangrado, los espacios de color correcto, es decir, que todo esté en CMYK o en Pantone, si está en Pantone o con lo que tenga que estar. Que las tipografías que estén las correctas, que o estén convertidas a curvas o que esté el archivo, que digamos, tener el archivo de las tipografías para que la tipografía que se ve en pantalla sea la misma que la que trabajó el diseñador, que los tamaños y las proporciones estén correctos, es decir, que si el formato final es 10x15, el formato final sea el 10x15 y en el caso de que sea con eso ya un original al corte, el formato final es el 10x15 más las demasías. La orientación de las páginas, es decir, o sea, por ejemplo, si hay un frente y un dorso, cuál es el frente, cuál es el dorso, si van o sea, ya vamos a ver eso más adelante, cómo podemos hacer para poner frentes y dorsos en la misma forma impresora y que solamente se impriman frentes y dorsos solamente dando vuelta el papel y así ahorrar películas y chapas, porque si yo tuviese que hacer si yo hago todos los frentes en una chapa y todos los dorsos en otra chapa, estoy haciendo 2 chapas. En cambio, si hago la mitad de los frentes y la mitad de los dorsos en la misma chapa y lo único que hago es dar vuelta el papel, a la hora de imprimirlo estoy haciendo una sola chapa, estoy ahorrando plata y tiempo. Y otra cosa es chequear las operaciones complementarias, es decir, si tiene doblez, fijarse si están bien puestas las marcas de doblez, si tiene troquelado, si está el plano de troquel correspondiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso, la recopilación de la información, es decir, ustedes como diseñadores hacen el empaquetado y mandan el paquete y antes en el lugar donde lo van a realizar la filmación o el copiado de la plancha, tienen que hacer un pre-flight revisando todas esas situaciones.